Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Estamos en un servicio en línea de la Iglesia del Evangelio de Cristo este domingo y vamos a compartir la palabra, vamos a deleitarnos en la palabra del Señor, vamos a abrir nuestros oídos a ver qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que vamos a comenzar orando, vamos a pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, pero antes del entendimiento que nos abra el corazón para que esas palabras, las semillas de la palabra del Señor sean plantadas en nuestros corazones. Gracias, Padre bendito, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias por cada circunstancia, Señor. Sé tú con cada uno de los que estamos aquí, Señor, con los que están viendo, Señor, que seas tú, Señor, tocando sus vidas, Señor. Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas poderosamente, Señor. Cambia, renueva nuestras mentes, Señor. Y sobre todo, Señor, haznos hacedores de tu palabra, Señor. Te agradecemos, te bendecimos y bendice, Señor, cada persona, Señor, que este día, Señor, ha decidido por ti, Señor. Yo te agradezco, te bendigo y te doy gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, nosotros estamos tratando justamente a base de los temores básicos del hombre. Y habíamos hablado acerca de la escalera de humildad, que es lo que realmente nos hace que vencedores. Todos de una u otra manera tenemos que caminar en esa escalera, tenemos que descender en la escalera de humildad que descendió Cristo Jesús, porque Él es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que ver si queremos tener éxito en nuestras vidas o queremos ser exaltados en nuestra vida o queremos llegar a la cumbre, pues tenemos que realmente comenzar a cambiar, tenemos que comenzar a descender, tenemos que comenzar a hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos es el de Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos en Filipenses del 2, del 5 al 8, como Él nos habla y nos dice que si nosotros queremos tener el mismo sentir que hubo en Cristo, pues tenemos que hacer lo mismo. Y vamos a ir a la Escritura y lo que nos dice la palabra. Y nos habla en Filipenses del 2, del 5 al 8, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros vemos aquí cómo el Señor Jesucristo desciende, Él mismo decide descender y toma esa causa para vencer esos temores. Incluso Él, en la condición de hombre, Él tuvo también temor, tuvo miedo, pero nosotros vemos que Él lo que hizo es descender, y a través de lo que Él desciende, nosotros vemos que Él comienza a vencer esos temores que había, y que sabe que a través del orgullo, que a través del pecado y a través de lo que se pasó en el huerto del Edén, ya comenzó el enemigo a manipular ese miedo y ese temor. Porque yo creo que antes de que él haya tenido miedo y temor, como yo lo dije antes, por la condición humana que tenía, él tuvo el temor reverente a Dios. Ese temor que es el temor santo, que honra, que respeta, que ama la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que eso es lo que Él nos enseña, que antes de que venga el temor, ese miedo a nuestras vidas, tiene que haber el temor santo de Dios, de la santa palabra, de la verdadera palabra de Dios, que realmente nos ayuda a que nosotros cada día podamos caminar en fe, amando la palabra, amando a nuestro Creador, amando las cosas que Dios nos ha dado, su Hijo Jesucristo, valorar lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ese Espíritu Santo que viene y nos da sus dones para cumplir el propósito de Dios aquí en nuestra vida, y que nosotros también cumplamos ese propósito, es alabar, adorar al Señor y glorificar el nombre del Señor. Entonces nosotros vemos cómo el Señor va en cada uno de esos escalera que desciende de humildad. Vamos viendo cómo Él comienza a vencer esos temores básicos del hombre. Habíamos dicho que son 7 temores básicos, y asimismo nosotros vemos 7 gradas de descenso en la escalera de humildad para vencer esos temores. Vemos en el primero, cuando nosotros hablamos, el primer paso de humildad de Cristo es contra
vencer el temor de la pobreza. Él en la primera parte nosotros vemos que se queda sin reputación y vence el temor a la pobreza. El segundo paso de humildad de Cristo, nosotros vemos que Él toma forma de siervo y vence el temor a la vejez o a la pérdida de poder e independencia. Totalmente comienza a depender en el Señor, comienza a depender en el Padre Celestial, tomando esa forma de siervo. Luego Él desciende en el tercer paso de humildad y vemos que es semejante a los hombres, vence el temor a la crítica. El cuarto paso de la humildad de Cristo es la condición de hombre y vence el temor de pérdida de amor. Luego Él desciende el quinto paso de humildad y vemos que Él se humilló a sí mismo. Y nosotros vemos que en este quinto paso, humillándose a sí mismo, Él vence toda la falta de amor que Él tiene. Que nosotros muchas veces tememos ese temor a perder el amor. En el sexto paso, nosotros vemos que Él es obediente hasta la muerte y vence el temor a la muerte. Y luego desciende el séptimo paso, en el cual nosotros vemos que es el séptimo paso de humildad de Cristo, es hasta la muerte y muerte de cruz, que vence el temor al fracaso. Aquí nosotros vemos que al caminar en la humildad de Cristo, nosotros podemos vencer cada uno de esos temores que son básicos en nuestra vida, ya sea por circunstancias, sea por situaciones, sea por lo que hemos heredado. Cada día nosotros vamos venciendo esos temores, cada día el enemigo, cada día incluso nosotros, porque el temor y el miedo son situaciones o son sentimientos que nosotros tenemos, pero que la hemos trastocado para mal. Pero si nosotros vemos que es el miedo en sí, es una señal que nos manda de alerta para huir y para no hacer lo que nos va a hacer daño. Entonces nosotros tenemos que entender que el enemigo va a utilizar esto. Y ahí es cuando él comienza a trabajar en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que tener y tomar en cuenta que Cristo ya descendió, nuestro mayor ejemplo. Él ya venció al mundo y Él ya venció esos temores. Y conjuntamente nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Claro, nosotros podremos decir, sí, tenemos mente positiva, comenzar a recitar la palabra, pero ¿sabe qué? Yo le digo que nosotros tenemos que tener el mismo ejemplo, porque dice que haya el mismo sentir. Y el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús fue de Él vestirse de humildad. Cuando tú quieres ver las cosas de Dios, primeramente tienes que ser humilde. Yo creo que es un principio de vida. Cuando tú quieres en un momento dado llegar a la cumbre, pues tienes que ir paso a paso y tienes que mirar tu condición. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que la mayor arma que nosotros tenemos es la humildad de Cristo Jesús, y Él nos dio ese ejemplo. Él vino y se humilló. Él vino y fue obediente, como dice la Escritura. Él no escatimó ser como Dios. Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Entonces, ¿qué mayor ejemplo que nosotros tenemos? Muchas veces nosotros queremos estar en autoridad, pero la palabra nos dice que estamos para servir. La palabra nos dice que estamos para... El que dice que quiere ser el más grande, como dice la Escritura, tiene que estar dispuesto a servir. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, que para vencer cada uno de nuestros temores tenemos que someternos y tenemos que ir a los pies del Señor. Tenemos que decir en esta mañana, decir, Señor, yo te necesito. Realmente, nuevamente reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocer nuestra condición humana que es limitada, para nosotros cobijarnos y poder estar en la presencia del Señor y a través de eso nosotros llenarnos del poder y cumplir el propósito de Dios que quiere en nuestra vida. Así nosotros vemos también en Génesis 3:10 qué es lo que pasa. La Escritura nos habla claro de cómo se da este asunto en el huerto del Edén, porque si nosotros vemos aquí en la palabra nos habla: y respondió y oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Entonces nosotros vemos que ese fue el inicio, que cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, inmediatamente vamos a estar descubiertos. Y eso es lo que nos dice la palabra, que nosotros tenemos que cada día de vestirnos con la palabra, vestirnos con las cosas de Dios, vestirnos con la armadura, porque eso nos va a hacer sentir que nosotros estamos preparados para hacer la voluntad del Señor. Acuérdese que estamos en una batalla. El enemigo, una de sus armas es mantenernos quietos, que no prosigamos, ponernos obstáculos. Y uno de estos obstáculos es el miedo a la circunstancia, es el miedo al mañana, es el miedo a la crítica, es el miedo a cada una de las cosas que muchas veces nosotros tenemos y quieren dificultar nuestro avance en Cristo Jesús. Pero debemos entender que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente. Y por eso vamos a ir a ver en Colosenses 2, del 14 al 15, vamos a ver cómo se da esta victoria en la cruz del Calvario. Colosenses 2, 14 y 15. Aquí vemos en la Escritura lo que nos dice. Anulada el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A través de este descender en la escalera de humildad, nosotros vemos aquí la victoria como es sellada. Como dice que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. ¿Y qué es lo que pasó ahí cuando Él fue crucificado? Él dio toda su vida, dio toda su sangre, dio todo su ser por la humanidad. Cumplió el propósito de Dios, cumplió el plan perfecto del Padre para la humanidad. No solamente para ti y para mí, sino para toda la humanidad. Hablamos de todo el mundo. Pero aquí es lo que marca la diferencia, es cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo Jesús. Y ya te dice el Señor en su palabra, aquí en el 15, que Él exhibió a todo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nosotros vemos que Cristo Jesús ya venció. Y por medio de Él también nosotros somos victoriosos. Pero ahora es lo que nos toca a nosotros y nos corresponde. Es creer en ese sacrificio, creer en el poder del Señor, creer en su nombre, creer en su sangre. Que cada una de esas cosas que Dios ha puesto en nuestra vida a través de Cristo Jesús y el Espíritu Santo son suficientes para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y deberíamos estar siempre nosotros expectantes a lo que Dios va a hacer. Porque las armas que Dios nos ha dado son poderosas. Nosotros deberíamos siempre pedirle ese espíritu de osadía, pedirle ese espíritu de valentía, como dice la Escritura que nos ha dado el Señor, un espíritu de amor, de poder y dominio propio, y dejar a un lado cuando el enemigo, ese espíritu de temor, quiere levantarse en contra nuestra, y no se levanta en contra de nosotros, sino se levanta en contra del propósito de Dios. Entonces tú tienes que siempre venir a los pies del Señor. Acuérdate que los pies del Señor es el lugar donde el enemigo no nos puede tocar, donde nadie nos puede decir, ni siquiera donde nadie nos puede señalar, porque estamos rendidos, así como dice la Escritura en Santiago 4:7, dice someteos a Dios. El someterse a Dios quiere decir humillarnos delante del Señor, y humillarse quiere decir reconocer que Él es suficiente, reconocer que necesitamos de Él, que necesitamos de su contingencia, necesitamos de su presencia. Y ahí es cuando viene y decimos someteos a Dios. ¿Y qué es lo que dice? Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y el 8 dice, justamente en Santiago 4, 7, 8, dice acercarse a Dios, que Él se acercará a vosotros, a nosotros. Entonces eso es importante que entendamos, que cuando venimos a esa escalera de humildad, sintiendo el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, tenemos un encuentro glorioso con el Señor y comenzamos a andar en esa escalera que va camino a la victoria de Cristo Jesús en nosotros, del Padre Celestial en nosotros, para cumplir el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser más que victoriosos. Y sabes que yo te digo, muchas veces nosotros vemos que el miedo nos controla
y nos manipula porque es una herramienta. Muchas veces nosotros vemos que el miedo y el temor es una sensación que tenemos, pero viene mental y incluso nos imaginamos que nos van a acontecer cosas, pero esos son los temores que tienen que estar fundamentados y tenemos que vencer a través de Cristo Jesús con el mismo sentir que Él tuvo. En Hebreos 2, del 14 al 15, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Hebreos 2, 14 y 15. La palabra del Señor nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que hace Cristo Jesús, eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús, a liberarnos de la servidumbre del pecado. Pecado es igual a muerte. Nuestra situación es que cuando venimos a Cristo Jesús somos liberados y todo lo que nosotros hemos hecho, eso queda en el mal del olvido, queda eso atrás de nuestras vidas y nos catapultamos a vivir y a tener una experiencia y una aventura en Cristo Jesús, realmente a comenzar a experimentar esa vida abundante que nos llama la Escritura. Pese a toda circunstancia, pese a los problemas, pese a situaciones, a pruebas, es ahí cuando nosotros podemos experimentar la presencia de Dios y la fortaleza. Acuérdate que en el desierto es donde nosotros experimentamos la magnificencia de Dios. Experimentamos el amor de Dios, la soberanía de Dios, el cuidado del Señor. Entonces no debemos temer porque Él va a estar. Por eso dice en la Escritura, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que donde quiera que tú vayas yo estaré contigo. Y es la verdad, tenemos que creer las promesas de Dios. Y una de las cosas que nos hace es tener ese temor santo, que es creer, que es honrar las promesas de Dios, es cuando vamos a la palabra. Nosotros no debemos ignorar la palabra, porque la palabra es parte de lo que nos hace la santificación, de lo que nos limpia. Cada una de las cosas que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. También necesitamos esa sangre preciosa que viene y rocía y comienza a cambiar y a limpiar nuestro pecado. Y muchas veces también tenemos que tener la contingencia del Espíritu Santo, que es el fuego que comienza a limpiar también ese pecado, para no ser siervos del pecado, del temor, de la muerte, sino más bien poder experimentar la vida y una vida eterna. Que nosotros, nuestra esperanza sea una esperanza de vida. Cada mañana el Señor puede hacer algo nuevo, como es esta mañana, como dice su Escritura. Dice, cada mañana podemos ver las misericordias del Señor. Cada mañana es nueva y también sus misericordias. Y es por eso que lo que nosotros tenemos que estar expectantes de lo que ya hizo Cristo Jesús, de lo que ya está haciendo y lo que Él hará. En Romanos 14:5 nosotros vemos aquí qué es tan determinante en nuestra vida, cómo nosotros mismos decidimos, cómo nosotros mismos optamos por tener esa vida de victoria. Y en Romanos 14:5 nos habla la Escritura y es tan real como nos dice acá. Uno hace diferencia entre día y día. Uno mismo hace la diferencia entre el día y día. Yo no sé cómo tú te has levantado esta mañana y no sé cómo tú marcas la diferencia en esta mañana. Yo esta mañana decido realmente creerle al Señor. Esta mañana yo quiero tener el sentir que tuvo Cristo, de perder mi reputación, de perder creyendo quién soy yo y si soy más que alguien, sino que decido ser, como dice la Escritura, de ver el saludo a la persona, de ver el respeto a las otras personas. Y esta mañana yo le pido al Señor que Él sea tocando mi vida y que yo esta mañana pueda ir a sus pies y yo me pueda cubrir de su palabra, que me pueda vestir de su palabra, que yo me pueda vestir de esa humildad que Cristo Jesús quiere para nosotros vencer todos los temores. Yo no sé qué traiga el día de mañana, yo no sé qué traiga este día, pero sé que todo, que si yo estoy en Cristo Jesús, el Señor me va a guardar y todo lo que va a acontecer va a ser para mi bien, dice la Escritura. Y nosotros, siguiendo con esta palabra, ¿qué es lo que nos dice?
Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencida en su propia mente. Aquí es donde nosotros tenemos que tener la mente del Señor. Aquí es donde nosotros tenemos que entregar nuestra mente a Cristo Jesús. Y tenemos que ponerla y alinearla al Espíritu Santo para que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nosotros, para terminar, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que en la Escritura, en Primera de Juan 4:18, nos habla del perfecto amor. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros vemos que para vencer y para que ese espíritu de temor salga, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos cobijarnos en el amor de Dios, en el perfecto amor de Dios que se llama Cristo Jesús. En Primera de Juan 4:18, nosotros vemos acá, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces esa es una cláusula definitiva, eso es un juicio de parte de Dios que nos habla, que si nosotros permanecemos en el amor del Señor, no hay temor, porque eso es una cobertura que nos da el Señor. Acuérdese de lo que nosotros decíamos a través de este tema, que cuando venimos nosotros, el temor es como un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro, y el que confía en Jehová será exaltado. Entonces aquí nos da la respuesta, como lo que nosotros debemos hacer es mantenernos en el amor de Cristo Jesús, ¿sí? Y nada nos podrá separar del amor de Dios a través del Señor de Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos y nos mantenemos, todo temor que quiera atacarnos, que quiera manipularnos, no va a poder, porque nosotros estamos convencidos que el perfecto amor nos cubre, que el perfecto amor nos va a hacer llegar donde ya el Señor nos dijo y donde Él nos ha prometido a través de cada una de su palabra, que son las promesas de Dios para ti y para mí. Y no solamente eso, y nos habla no solo del amor de Dios, sino del amor perfecto, que es ese amor ágape, el amor que el Señor Jesucristo dio no solamente por ti y por mí, sino dio para todo el mundo. Pero ese amor perfecto viene a ser perfecto cuando tú aceptas el sacrificio, cuando tú recibes el sacrificio de Cristo Jesús, y fue un sacrificio que también el Padre hizo porque dio a su Hijo unigénito, para que todos nosotros creamos y nadie se pierda y tengamos vida eterna, como dice. Amó tanto al mundo, y al mundo no está diciendo a las situaciones de pecado, sino está diciendo a cada habitante que ha venido a esta tierra, que el Señor le ha permitido y ha tenido la gran oportunidad, que el Señor, como un juez justo y un Señor justo, Dios, el Padre Celestial, ha dado la oportunidad para que nosotros podamos optar, que podamos decidir, que podamos escoger por Cristo Jesús. Y sobre todo el Espíritu Santo, que viene y nos pone y nos convence de que estamos necesitados, que necesitamos ser liberados de nuestro pecado. Luego nos convence de juicio, nos convence de verdad, que necesitamos el juicio de Dios para que Él venga y cambie nuestra vida, que necesitamos la verdad de Cristo Jesús para que nosotros poder caminar en novedad de vida. Y eso es lo que nosotros vamos a ver y lo que estamos viendo aquí, como dice esta escritura. Y a mí me encanta, porque nos está dando la clave realmente para que todo temor, para no vivir en temor, y que todo temor sea desechado y puesto fuera cuando nosotros experimentamos el amor de Dios. Eso es lo que nosotros cada día podemos experimentar, el amor perfecto de Dios. Esta mañana Dios te ha dado vida, esta mañana tienes una nueva oportunidad. Hazlo primero. No solamente es el tiempo de que tú quieras hacer lo que a ti tú creas o lo que a ti te gusta, sino lo primero siempre es lo primero. Lo primero es agradecer, bendecir el nombre de Dios, el nombre del Señor, y sobre todo reconocer que somos personas vulnerables, que necesitamos de la contingencia del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo y del Padre. Y así que en esta mañana yo te bendigo, en esta mañana bendecimos, Señor, te pido, Señor, que seas tú tocando, y que, Señor, esta palabra haya sido para que las personas sean liberadas de los temores, tal vez de esos temores básicos, tal vez de esos temores que están mal infundados y que vienen del enemigo, y muchas veces que nosotros mismos queremos manipular y nos manipula para no
hacer tu propósito en esta vida. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias, Señor, y seas tú tocando, Señor. Seas tú en esta mañana, haz una oración y dile, Señor, entra a mi vida. Yo esta mañana decido por el perfecto amor, ese amor que se derramó en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús, que se llevó todos mis pecados. Yo te recibo, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, porque yo creo en tu palabra y creo que el Padre lo levantó de los muertos y ahora está sentado a la derecha del Padre y está vivo. En el nombre de Jesús yo te acepto. Y si tú has hecho esta oración de reconciliación, esta oración de renovación nuevamente con el Señor, tú vas a vivir en victoria. Todo temor que quieras echarse va a salir y tú vas a tener el temor santo de Dios para nuevamente renovar tu relación, amar la palabra, respetar y honrar al Padre. Gracias, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendecimos y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Amén y amén.